Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. ¿Alguna vez has recibido un feedback que te ha dejado removida durante días? Ahora que estoy de nuevo en formación, no deja de venirme a la mente lo importante que es encontrarse con buenas orientadoras que sepan dar feedback. Y una de las cosas que me planteo es que hay veces que la persona puede ser una gran profesional, podemos querer enseñar, pero entran en juego desde relaciones de poder hasta una simple falta de recursos comunicativos. Para que entendamos lo mismo, feedback o en castellano retroalimentación es el proceso de proporcionar información, reacciones o opinión sobre ciertos comportamientos o una situación técnica o algo a mejorar en algún proceso de aprendizaje especialmente. Incluso es algo muy utilizado dentro del funcionamiento de equipos, en evaluaciones de trabajo, etc. Y creo que realmente es algo muy interesante que usar. Pero también es verdad que no todo el feedback es igual, ¿no? Y a veces puede ayudar mucho para ver cosas que tú a lo mejor no has visto y a veces remueven mucho. Y de eso queremos hablar hoy, el impacto del feedback que puede tener, ¿no? Y depende tanto del contenido como de cómo se da. Claro, no debemos confundir lo urgente con lo importante. La urgencia sería querer corregir algo rápido, comentar al vuelo, señalar lo que no ha ido bien en un momento de estrés, que a lo mejor estamos o por los pasillos o que acaba de suceder algo, estamos cansadas o que en vez de decirlo de una forma constructiva, lo vamos a decir con malas caras, descontextualizado o delante de otras personas también, de manera que vamos desacreditando al compañero o la compañera. Sí, y por tanto es tan importante de crear espacios específicos para tener un momento tranquilo, poder recibirlo también y poder con un poco de preparación decirlo, no en caliente, ¿no? Pero desde una base ya un poquito más asentada, porque el feedback necesita eso, ¿no? Tiempo y preparación incluso de cómo quiero decir eso, qué cosas también quiero destacar que han ido bien. De eso hablamos un poquito más ahora, más adelante, pero tiempo, preparación y contexto es que son fundamentales, ¿no? Para poder darlo a gusto y recibirlo a gusto también, aunque remueve, ¿no? Pero para sentirte por lo menos, a lo mejor no a gusto, pero por lo menos segura o Sí, seguro. sí, exacto. Además, creo que aparte de la creación de espacios dedicados al feedback respetuoso, al feedback de aprendizaje, sería interesante que podamos aprender recursos comunicativos para cómo sostener esos momentos más incómodos en la urgencia. ¿Qué podemos decir? ¿Qué frases podemos expresar para poder continuar y dejar realmente lo importante para un espacio dedicado a ello, ¿no? Sí, 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 porque no todo momento es buen momento para dar feedback, ¿no? Y dado en caliente el feedback, sin haberlo procesado incluso, pues al final es súper fácil llevarlo a lo personal y sobre todo que deja de ser una herramienta de aprendizaje. Se convierte en algo que puede bloquear o herir o crear mucha inseguridad y mucho malestar. Y por eso, repito, creo que es súper importante crear esos espacios para poder recibir feedback además con una actitud abierta, ¿no? Para realmente escuchar y poder querer aprender, pues hace falta lo que hemos dicho antes, sentir seguridad, saber qué va a pasar, que realmente es un espacio donde vas a recibirlo, ¿no? Y tiempo para procesar en ese momento y poder preguntar, aclarar dudas, ¿no? Porque imagínate que alguien te suelta algo de feedback y luego dice, oye, me tengo que ir porque hay alguien pariendo, pues tú te quedas ahí sin poder ser acompañada en ese feedback, a lo mejor te quedas con dudas, a lo mejor no has entendido de lo que se ha hablado y eso tampoco está bien, ¿no? Que creo que realmente es importante que la persona que recibe feedback pues puede pedir detalles, ¿no? Aclarar. Sí, claro, además que de lo que una piensa a lo que comunica, a lo que la otra recibe, entiende, piensa y siente sobre lo que le han dicho sobre ese momento comunicativo, puede haber mucha diferencia. Entonces necesitamos desarrollar capacidad de expresar y capacidad de recibir también el feedback. ¿Y qué hace
que un feedback sea constructivo. El feedback constructivo pues se centra en conductas que se pueden observar, no en la persona. Busca mejorar, por ser un comportamiento, una técnica o una forma de comunicar, pero no intenta controlar ni clonar estilos, ¿no? Lo que a veces pasa, que a lo mejor tú piensas que tu forma está muy bien y quieres como forzar que otra persona haga como lo harías tú, pero en realidad cada uno va a poner su estilo ahí y cada uno va a hacerlo a su manera, ¿no? Mientras que tengamos un cuadro, ¿no? Un cuadro de consenso de cómo sea una atención respetuosa y técnicamente también correcta. Sí, exacto. Además, como es una profesión que tenemos que conectar con las mujeres, si no lo hacemos desde nuestro propio estilo, va a ser difícil. Entonces, ya sea en aprendizajes de formación o en creación de equipos o reciclaje profesional, es importante que podamos hacerlo desde nuestro estilo y nuestro lugar para poder incorporar e integrar ese aprendizaje. Y además, feedback para que sea constructivo debería ser concreto y específico, ¿no? Porque si soltamos un comentario muy bajo, pues no es difícil saber entonces qué se puede mejorar de ahí, ¿no? Además, creo que es muy importante que tal y como damos el feedback, se abre un diálogo. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué crees que puede funcionar? Sí, sí, totalmente, porque desde la percepción de una puede ser que esa forma no ha sido la más adecuada o la más correcta, cuando no estamos hablando de algo técnico clínico, que está claro que nos basamos en una evidencia, en un proceso que tenemos que llevar a cabo. Pero puede ser que tengamos la percepción de que de ese modo no era adecuado y la otra persona estaba percibiendo que sí que era adecuado y que a ella le estaba funcionando, ¿no? Y sobre todo, sabemos que todo proceso de aprendizaje em, funciona, actúa muchísimo mejor cuando nos forzamos a nosotros mismas de pensar en incluso la solución, ¿no? O en el proceso. Es mucho más interesante pensarlo tú, cómo podrías hacerlo distinto, a que otra persona te lo cuenta. Claro, y lo que no sería feedback constructivo o ni siquiera feedback, ¿no? Como se entiende, sería una descarga emocional o yo lo hago así o no permitir el diálogo, ¿no? O solo señalar errores y no destacar lo caído bien, que también es súper importante. Es muy interesante que comentes lo que no es un feedback constructivo porque a veces puede ser importante saber reconocer lo que no. Y entonces a partir de decir, ok, a mí en el automático me sale así, ¿cómo puedo aprender a hacerlo de otra manera? Sí, y ahora creo que hay una herramienta interesante, sería la preparación. Como hemos dicho, primero abrir espacios específicos para eso y antes de entrar en ese espacio, pensar e incluso escribir qué quiero decir y para qué. Y como tú comentaste antes, yo creo que es muy importante también ser consciente que desde qué rol y qué poder hablo. Esto también va a influir muchísimo en la conversación y en la sensación de seguridad de la otra persona. Claro, cuando está en juego también nuestra propia seguridad interna y nos relacionamos con lo incómodo a la hora de dar un feedback, entra ahí un juego de poder en el que tratamos de controlar y mantener nuestro espacio y nos alejamos de la persona a la que le estamos dando feedback y viceversa recibiendo el feedback, que es difícil estar en lo incómodo y la incomodidad nos aleja en vez de construir, ¿no? Sí, sobre todo si sientes que hay mucha jerarquía, a lo mejor quieres responder de una manera complaciente, más que realmente activar ese proceso de aprendizaje interior. Exacto, te desconectas de qué estoy aprendiendo, cómo puedo aprender mejor y empiezas a darle más espacio a esto que estoy haciendo es lo que esa persona está esperando de mí. Esto es lo que se está esperando de mí o a lo mejor esta persona espera esta otra cosa y de repente ya te vas perdiendo en lo que realmente importa, que es tu camino de aprendizaje y la conexión con las mujeres, ¿no? Como hemos mencionado, que es importante recordarlo en toda la carrera profesional, que a lo largo de nuestras vivencias profesionales vamos a tener que seguir construyendo conocimiento y feedback. No es solamente una tarea del aprendizaje, digamos, más universitario, de formación, de especialidad. Es para siempre, ¿no? Para siempre, sí. Claro, entonces, si no tengo tiempo, creo que es muy importante interiorizar, si no tengo tiempo para preparar y dar el feedback, pues probablemente no es el momento, ¿no? De darlo. Entonces, escribirlo, guardarlo y sacarlo en el momento que sí es apropiado.
Claro, ¿cómo puedo, digamos, aguantar mi patata caliente y no pasársela a la otra persona? Es difícil, es difícil. Sí, a veces, sobre todo en situaciones intensas, ¿no? Donde hay como muchas emociones, esto habitualmente ocurre en los partos, ¿no? También, porque son contextos de muchas emociones de diversas personas, ¿no? Además, entonces esa intensidad, pues a veces es difícil de mantener, pero creo que es muy importante hacer ese trabajo. Bueno, ahora hemos hablado de dar feedback y ahora quiero hablar de cómo recibir feedback. El feedback puede que te informa de algo y que realmente lo ves útil y lo ves, ¿no? Como algo que te sirve. También hay feedback que remueve, a veces muchísimo. Pero cuando remueve es que es muy importante validarlo, de ver esto lo que se está poniendo sobre la mesa es algo que realmente lo siento como interesante para mí o no. Y claro, muchas veces cuando hay algo que nos remueve, no es tanto por el contenido en sí, sino porque toca cosas profundas, inseguridades, tanto previas, personales o profesionales, y toca mucho también al rol profesional, ¿no? El rol que tú estás construyendo o que ya tienes. Además, cuando un feedback nos remueve, entran en juego varias cosas. ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo me hace sentir lo que me están diciendo? ¿Y de qué manera puedo aprovecharlo para mi aprendizaje? Puede ser que un feedback a lo mejor te invada mucho tu espacio mental y te desvía del aprendizaje también. O a lo mejor en esa falta de comunicación está siendo difícil llevar a cabo esa tarea de aprendizaje, a lo mejor más técnico. Y cómo puedo encontrar el aprendizaje dentro de este tipo de comunicación y de estos feedbacks, ¿no? Hay muchas maneras en las que superar los desafíos. Claro, y si tú te das cuenta que es más por el modo, ¿no? El por cómo se está dando este feedback, pues ahí podrías tú pedir también un espacio dedicado y devolver ese feedback, ¿no? De cómo se está dando y ahí intentar aprender conjuntamente, pero también puede ser que algo remueve mientras que el feedback está dado de una manera más o menos coherente y a lo mejor incluso constructivo. Entonces, a veces puede incomodar, ¿no? O recibir un feedback por cómo se está diciendo, cómo se está transmitiendo ese feedback. A la vez también puede que incomoda porque no te lo esperas o porque lo ves de otra manera o que te toca lo que hablamos a tus inseguridades, ¿no? Y que te activa esa sensación de "Ah, estoy haciéndolo mal, esto no sé qué". Entonces es muy importante realmente ver qué es lo que me está removiendo ahí, ¿no? Y obviamente el hecho de que te remueve no es que lo invalida, pero tampoco lo convierta automáticamente en verdad. Entonces, creo que ahí es muy importante revisar, parar primero, incluso decir, mira, recibo este feedback, voy a mirármelo, podemos hablarlo en otro momento porque quiero revisar. O gracias por compartir tu perspectiva, me ayuda a entender puntos que no me había dado cuenta. Gracias por la información, me gustaría reflexionar sobre esto. Si quieres, abrimos un espacio en algún momento para ello. Bueno, lo que a mí personalmente me ayuda mucho es llevar ese feedback, ¿no? Este comentario que he recibido, llevarla a un espacio de práctica reflexiva, puede ser personal o grupal, porque todos tenemos puntos ciegos, tenemos que tener también un cierto criterio de lo que me están diciendo, este va a servir como feedback, ¿no? Para mejorar como profesional, o es algo que esta persona está proyectando en mí y que a lo mejor no es del todo útil, ¿no? Y creo que ahí está bien preguntarte, ¿ese feedback o esos tipos de comentarios se repiten? ¿Viene de más de una persona? ¿Habla de algo concreto y encaja con lo que yo siento que son mis valores y mi rol? Porque si esto encaja, lo escuchas de varias personas, pues ahí sí que puedes pensar que, uy, pues este feedback a lo mejor sí que me va a servir para cambiar cómo estoy haciendo esto, cómo estoy comunicando de tal manera o cómo estoy, ¿no? Cómo estoy comportándome en este rol. Sí, me parece fundamental el poder abrir espacios reflexivos. Creo que hay gente que tiene estas habilidades comunicativas desarrolladas y creo que hay mucha gente que no están desarrolladas y estaría bien tener un librito de instrucciones a veces. Sí, eso se aprende con la práctica, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos sesiones de práctica reflexiva grupal, esto lo hablamos además en el episodio 18, ¿no? Sobre qué es la práctica reflexiva.
pues hablamos también de la importancia de las habilidades comunicativas. Y yo creo que obviamente hay gente que ya los tiene muy interiorizadas, otras no, pero ahí con esos espacios también vas aprendiendo, porque si tú pones ahí la atención y buscas hacer muchas preguntas, indagar, concretar, realmente intentar como poner esto en práctica en esos espacios para poder dedicarlo, porque con prisa y con estrés, al final siempre las cosas pues las hacemos con menos cariño, ¿no? Porque no estamos con el sistema nervioso suficientemente en relajación como para dedicar tiempo a eso, ¿no? Y tener la tranquilidad para hablar desde el cariño además, ¿no? Que es lo que más se necesita ahí, ¿no? Por eso estamos ahí poniendo un poco el foco sobre ese tipo de práctica. Sí, sí, totalmente. A mí el tema de la práctica reflexiva siempre me pareció muy interesante por ese aprendizaje de, en grupo, adquirir habilidades comunicativas, ¿no? Lo de hacer preguntas aclaratorias, que no sean incriminantes, ¿no? Validar, no interrumpir a la persona que está hablando para no quitarle valor a lo que está expresando. Hablar en primera persona, decir cosas positivas y cómo mencionar las negativas, ¿no? Esa forma de también ser honestos y asertivos de forma adecuada. No se trata de colorearlo todo de rosa, sino de poner de forma más aséptica las cosas que suceden sobre la mesa, ¿no? Y así poder desgranar y generar una estrategia mejor, una actuación con mejores resultados o aprender cuando eres estudiante, ¿no? O estás reciclándote en algo, pues poder aprovechar ese aprendizaje, ¿no? Claro, y esta desgrana, lo que mencionas, es como una especie de análisis, ¿no? Y desde la curiosidad, desde voy a verlo desde esta perspectiva, voy a verlo desde la otra, sin realmente poner ese juicio ahí, ¿no? Y eso también nos abre el espacio al cuerpo, la mente, el alma, poder también, ¿no? Ser más curiosas y más amables con nosotras mismas y con las demás. Y eso transforma también el feedback, el recibir, el dar, también en material de aprendizaje, más que, ¿no? Un juicio, un ruido o un mal encaje de estilos, ¿no? Un señalamiento, ¿no? O una reprimenda, ¿no? O para que la otra persona pueda aprovechar ese feedback, ¿no? Y por Sí. el lado de la otra persona que lo recibe, del receptor, también es poderse mantener creativa y activa en su aprendizaje, ¿no? Y de qué forma puedo abordarlo, cómo puedo seguir desarrollando, oye, cuéntame, ser más proactivo, ¿no? El poder ser proactivo, oye, ¿me puedes ayudar a orientarme con esto? Mira, me iría muy bien tu ayuda si lo podemos ver. Y bueno, entre todos la verdad es que hay que tener paciencia porque es todo un reto, formar a alguien y formarse, ¿no? Pero es algo que tenemos que hacer si queremos que la atención también mejore, ¿no? Mucho, sí. Y eso es lo que tú mencionas de las preguntas, ¿no? De tú pedir incluso activamente feedback, también cambia la relación de poder, porque realmente ya coges esta responsabilidad profesional y personal y ya te ayuda a tener esta actitud de ser curiosa, de, oye, hay cosas que yo podría hacer distinto. Y eso también crea un ambiente de mucha apertura, ¿no? Y de mucha apertura donde también es más fácil dar el feedback y recibirlo. Una super actitud, ¿no? Para tener para toda tu carrera profesional, porque al final estamos en un contexto, una profesión tan cambiante y tan relacional que tenemos, ¿no? De estar como gestionando muchísimos procesos de relaciones, de emociones, de procesos vitales, que ahí es que nunca vamos a tener una situación igual, ¿no? Aunque se pueden parecer mucho las situaciones, nunca va a ser igual. Entonces ahí pues tenemos que mantenernos curiosas, ¿no? Y dispuestas a seguir aprendiendo. Además, es inevitable el encuentro entre las personas, ¿no? Que llegue un momento en el que hay un punto, digamos, de tensión necesaria que invite a la mejora y a la superación para consolidar esa relación, consolidar el equipo y avanzar, ¿no? Ese punto de tormenta que o se destruye o conseguimos continuar y consolidarnos, ¿no? Renovando acuerdos, negociando y aprendiendo cada uno en qué punto está, ¿no? Es todo un arte, pero es importantísimo. Sí, y antes de cerrar, me gustaría recoger un poco las ideas principales de lo que hemos hablado, que el feedback no es un detalle menor.
es importante y es parte de algo más grande. Va de cómo cuidamos los procesos de aprendizaje, cómo cuidamos los procesos de mejora y formación continua, pero también de crear espacios y equipos saludables, ¿no? Y seguros. Sí, para reducir la ansiedad y el estrés gratuitos, ¿no? Siempre va a haber un punto de estrés, pero el gratuito no nos favorece. Totalmente, sí. Para que estemos más a gusto en realidad también, ¿no? Dentro de nuestros equipos y haciendo nuestros trabajos. Y quiero dejarte con algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué espacios de feedback y reflexión tienes en tu equipo? ¿Son seguros? ¿Son intencionados? O solo aparecen cuando algo va mal, o incluso es algo que habitualmente habláis, tenemos que entrar en procesos de reflexión, pero al final nunca se acaba de implementar y nos quedamos en los comentarios en los pasillos. Si queréis saber más, si queréis aprender sobre esto, si queréis compartir también vuestras reflexiones, si os ha gustado este episodio, dale like y comparte también con tus colegas de trabajo. Apuntaros a nuestra newsletter y sigamos construyendo conocimiento. En Aguas Claras seguimos conversando, reflexionando y reivindicando nuestra profesión. Suscríbete a nuestra newsletter en aguasclaras.org y síguenos en @somosaguasclaras. Gracias por escuchar.